Supimos que la CAR suspendió a 3 empresas. Más detalles de esta información que acaba de llegar la tiene Caroline Morales. Caroline, adelante. Y es que estas 3 empresas ya no podrán ofrecer paquetes turísticos como caminatas, excursiones, además por estos 2 páramos allí, Cruz Verde y Sumapaz en Cundinamarca. Lo que ha dicho la CAR Cundinamarca, la autoridad ambiental, es que estas empresas además deben comunicarle a la gente porque ya no se van a ofrecer estos servicios, teniendo en cuenta que en estos páramos pues además se produce el agua importante para la capital del país, para Bogotá y varias zonas de Cundinamarca. La Autoridad Ambiental de Cundinamarca, CAR, anunció la suspensión de las actividades ecoturísticas ofrecidas por 3 operadores en el complejo de páramo Sumapaz Cruz Verde, que se dedicaban a promocionar actividades de senderismo y trekking en inmediaciones del páramo de Cruz Verde y páramo de Sumapaz. Es importante recordar a todos los ciudadanos que deben indagar primero si las actividades que promocionan operadores turísticos en áreas protegidas en nuestros páramos están debidamente autorizadas. Estos servicios ofrecidos de caminatas por senderos naturales y de excursión en los páramos de Sumapaz y Cruz Verde están prohibidos según la CAR porque no hay estudios ni aprobación de la capacidad de carga de personas en este lugar. Recordemos que el plan de manejo restringe el uso de vehículos a motor y la práctica de muchas actividades deportivas en estos ecosistemas. La decisión de la autoridad ambiental con esta suspensión también contempla campañas de comunicación que deben hacer los 3 operadores de turismo para que la gente sepa por qué se toma esta decisión, haciendo énfasis en resaltar los atributos ambientales de la zona. Recordemos que el complejo de páramo Sumapaz Cruz Verde son zonas de recarga donde nace buena parte de las fuentes de agua que finalmente surten los embalses que abastecen de agua potable a Bogotá y a varios municipios de Cundinamarca.